Muy bien. Ok, entonces vamos a ir comenzando. Como les decía, si no hay dudas, inquietudes, para empezar. Si no, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la sesión pasada, para volver a ponernos en contexto. Y pues bueno, ya seguir y terminar este tema del maestro, que como les decía la sesión pasada, no vamos a entrar nada en términos de las enseñanzas del maestro Vajra. Esto no, eso lo vemos en el Guru Yoga. Aquí es lo básico, o sea, son los aspectos básicos de, de primaria de cómo seguir el maestro, ¿ya? Entonces, es un poquito lo que vimos. Entonces, la sesión pasada vimos el resumen de todo lo que habíamos visto previamente en las inducciones, en el curso general de los 4 pensamientos, que habíamos visto también, o en términos generales, los seres de los 3 tipos de motivación, ¿cierto? Son los seres de motivación básica, que en esencia estas personas buscan felicidad, que todo vaya bonito, vida color de rosa. Hola Gloria, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Todo muy bien, todo muy bien. Nelson también ya está por aquí, Berito. Muy bien. Entonces, los seres de 3 capacidades, el primero, el básico, también vimos que es el resumen de lo previo. Es estos seres, su propósito o el objetivo que buscan con las enseñanzas del Buda es obviamente tener una vida tranquila, una conciencia en paz, una vida virtuosa, un buen karma, incluso ciertas habilidades meditativas, dependiendo de lo que busque estas personas, pero en esencia es refinar o purificar un poco la mente común, la mente ordinaria, ¿cierto? Entonces, por eso son los seres de motivación básica. ¿Por qué? Porque quieren seguir con la mente ordinaria, solo pues más peinadita, maquilladita, bañadita y más bonita, ¿no? Punto. Eso es. Y en este camino y en todos los caminos, como habíamos visto, siempre hay 3 entrenamientos: disciplina, concentración y sabiduría. Entonces ya vimos como más a detalle estos 3 entrenamientos de este tipo de ser, ¿cierto? El ser de motivación básica, su disciplina es evitar las 10 acciones no virtuosas y pues tratar de hacer las 10 acciones virtuosas, ¿no? En términos de meditación, principalmente se enfocan más en esta habilidad del descanso mental y la atención plena. Y si le gira muy bien la ardilla, pues algo de shamatha, la calma mental, ¿no? Y en términos de la sabiduría o la visión, el entendimiento de la realidad, es el entendimiento de estos 4 pensamientos que direccionan la mente al Dharma: el preciado renacimiento humano, ¿cierto? Esta reflexión, la impermanencia, el karma y lo que llaman, ¿qué es el samsara? Entender tan siquiera un poquito cuál es el, ay, se me fue, el alcance de la mente ordinaria, ¿cierto? Uno piensa que nada más es allá el parlante, ¿cómo se llama? El payaso con el parlante que uno habla y hasta música de fondo tiene uno. Y uno piensa que solo eso es la mente ordinaria, pero no, eso es una fracción nada más de lo que es la mente ordinaria, ¿no? Entonces, al entender un poco eso, ese es el entendimiento de la realidad, más de estas personas. ¿Por qué solo se llega hasta acá? Porque eso es lo necesario para poder cumplir su propósito, que es una vida tranquila. ¿Cómo le hago para tener que sea virtuosa, un karma bonito? Pues entiende solo eso, esos 4 pensamientos. Y es que no son tan fáciles, entre comillas, uno parece que sí, pero sí tiene una profundidad esto. Y pues bueno, eso era con este tipo de ser. Esto lo vimos a detalle, vimos la inducción al budismo. Y la sesión pasada, ahora sí voy a empezar a proyectar un poquito. Vimos o empezamos a ver sobre el amigo espiritual o guía espiritual o maestro espiritual, ¿cierto? O lama como tal. En esencia, si uno ve, y les reitero, si uno ve los sutras, algunos tantras, algunas enseñanzas, estos términos son indistintos, ¿cierto? Muchas veces
los dicen sin diferenciación. Pero aquí sí hicimos una diferenciación para empezar a categorizar un poquito esta relación que en Occidente o que nosotros como no sé, aspirantes a un camino espiritual, como que debemos entender. Entonces, estas tres palabras, amigo espiritual, guía espiritual y maestro, nos puede ayudar un poquito a diferenciar como esas, ¿cómo decirlo? Nivel en el que uno va o necesidades que uno tiene. Entonces, por eso se los ponía en tibetano. Aquí, Yewe Shenyen es lo que es un amigo virtuoso, ¿ya? Shenyen es como alguien muy cercano, un familiar, ¿ya? Y Gewe o Gewa es virtud o mérito. Entonces, un amigo virtuoso. Que por eso es lo que llamamos un amigo espiritual, ¿ya? Pero también puede decirlo virtuoso. Y Lama, en esencia, Dan Lama, Lama es más maestro, algo que es más pesado. Y es pesado porque ya trae todas las cualidades, etc. ¿no? Entonces, esto es un poquito lo que vimos. La sesión pasada vimos también estos contextos. Uno, en términos de funcionalidad, ¿cierto? O sea, desde Siddhartha al Buda puede tener tres tipos de funcionalidades. Puede ser un expositor, puede cumplir la función de exponer algo, ¿cierto? O de instructor, que el instructor es, bueno, pues dar una guía, vele por aquí, hazlo de esta forma, etcétera. Y maestro, en esencia, el maestro trae esta connotación más de transformar, ¿ya? Es muy diferente. Pero también vemos lo que es la categorización. Un amigo virtuoso, un amigo espiritual, ¿cierto? Virtuoso, virtuosa. Como les decía, quién sabe, pues a lo mejor puede ser una mujer o alguien que me toque a mí de guiarme, que me guíe, no hay problema. Entonces, aquí no es exclusivo de género ni nada de estas cosas, ¿no? Este amigo virtuoso o espiritual habíamos hablado la sesión pasada que en esencia es un poquito estas personas que nos pueden acompañar en el camino. Es más como estos parceros, así, o sea, es una relación que es más lineal, ¿cómo decirlo? Lineal, ¿cierto? No es tan horizontal, ¿no? No es tan Como vertical. más bien de un par. Exacto, es como un par. Obviamente tiene un poco más de experiencia, conocimientos, pero ese es como la relación. Es como, hey, Carito, esto, vos qué crees, vos qué consideras, pero es alguien que en esencia me está acompañando en el camino, ¿cierto? Entonces, esto es una figura también muy similar, muy relacionada, o va muy ligada al concepto de sangha también. Son esos hermanos, son esos que me acompañan, son esos que estamos como que vamos juntos, ¿no? Obviamente yo reconozco que esa persona tiene algún expertise, conocimiento en algo más, ¿ya? El guía espiritual o el preceptor es aquel que ya tiene experiencia en cierto tema y me da instrucciones, es un experto en ciertas cosas. Entonces yo voy y le pido una instrucción, ¿ya? Ese es más como que el guía. ¿ya? Entonces, si lo ven en esencia, pueden ser lo mismo. O sea, una sola persona puede ser amigo, puede ser guía, puede ser maestro. ¿Sí me explico? El punto es como que esa necesidad que tú tengas. ¿Sí me explico? ¿Hasta dónde dejas? ¿Hasta dónde abres la puerta? ¿Cierto? Y maestro es más esa persona, ahora sí tiene maestría. Y eso lo vamos a ver un poquito más ahorita. ¿Maestría en qué? Y eso es algo que confundimos mucho, de que alguien tenga experiencia en algo que me pueda guiar, pero de verdad tiene maestría. Puede tener maestría en algo en particular, en las tablas de multiplicar. Pero dentro del budismo, ¿qué es ser maestro? O sea, es decir, que tenga maestría. ¿En qué? En esa mente que trasciende el ordinario. ¿En qué es lo que hace a la mente mente? ¿Ya? Maestría en ese camino, ya sabe por dónde es. Entonces, desde el budismo, eso es la verdadera diferenciación de un maestro. Y lo que les decía de Guru Raíz es es otro cuento, es otro baile, ¿no? Es otro tipo de relación que
aquí ya por aquí está Carito Rivera también, que preguntaba, o sea, como que esto que yo les decía es como el matrimonio, o sea, es una relación más profunda, ¿ya? El amigo espiritual es como un amigo, el guía es como que alguien como que me le entrega un poquito más, mi amigo obvio, mi amigo obvia, amigo con derecho y no sé qué, todo tipo de cosas. Otra ya la novia, ahora sí, mi pareja. Pero otra cosa es cuando uno va y se casa y entrega y por eso hace ceremonias, y entrega el voto y se pone, ¿cómo se dice? Enlaces, entre comillas llamamos anillos y todo eso. Todo ese tipo de cosas tiene un peso diferente. Lo mismo pasa con esta relación de Guru Raíz. Entonces les decía la clase pasada que desafortunadamente como hay mucho enredo en el ambiente, todavía como que no diferenciamos bien. Llegamos a un lugar y es como que sí, el maestro, tírese y no sé qué, y el maestro estoy, y no sé, espérense, ¿qué pasó? ¿Cierto? Entonces, lo que estamos tratando de hacer aquí es un poquito eso. ¿Cuál es el paso a paso en esta relación del maestro? ¿Por qué? Porque el maestro es la raíz de todo camino espiritual. Lo veíamos la sesión pasada también en el sutra del Buda. Decía, es que el amigo espiritual virtuoso no es todo, no es ni la mitad, es todo. ¿Ya? Y luego vamos a entender por qué. ¿Va? Pero ese todo va a depender mucho también de lo que veíamos acá. ¿Soy un simpatizante? ¿Soy un practicante? ¿Soy un discípulo? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que busco? Y esa era como que casi el resumen de lo que veíamos la sesión pasada. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cierto? Porque si yo quiero solo la rumba de la noche, pues ¿para qué te voy a comprar anillos? Voy a rentar un salón de fiestas. ¿Para qué? ¿Sí me explico? Y lo mismo hay muchas personas que llegan a la práctica, al budismo, rentando salones, carros antiguos, pajeritos, novia, ¿cómo se llama? Estas que acompañan las novias y el novio, ¿y para qué? No sé, Ah, sí. yo quiero ir a bailar con ella nada más, ya le ponen unos picos y ya. Entonces, ¿para qué estás haciendo todo lo otro? Si esa no es tu necesidad. ¿Sí me explico? Entonces, hay muchas personas con ese peso, pero todavía ni se han decidido ni como mínimo un camino espiritual. ¿Sí me explico? Entonces, es como que, pues, ¿para qué haces todo eso? Qué bueno que te conectas, si son con seres sublimes, qué bueno. O sea, pero, aún así, si estás conectado o te conectas con estos seres sublimes, hay que ver qué es lo que quieres, hasta dónde quieres llegar. Por eso es tan importante conocer esto, lo del resumen, los seres de 3 tipos de capacidades, ¿verdad? Porque eso va a definir hasta dónde vas a llegar, hasta dónde vas a abrir la puerta y qué es lo que necesitas. Entonces, un ser de motivación básica, un ser que busca su vida virtuosa, un ser que busca un karma tranquilo, pues bueno, no es que necesite una relación así con un maestro y que, pues, no, pues alguien que te dé una guía, te diga esto está bien, esto está mal, que eso es muy sublime, o sea, cuidado que no lo estoy demeritando. El punto es hasta dónde necesitas, ¿no? Y eso va a condicionar la relación. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante, esta slide, para nosotros en este mundo moderno empezar a ajustarnos, ¿no? Pero el punto clave les decía, ¿cuáles son los condicionantes para poder llegar a esta relación o llegar con un maestro? Primerísima es esta, motivación, capacidad. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que deseas alcanzar? Esa es la pregunta clave. ¿Qué es lo que deseas, de verdad? Y como dicen, a calzón quitado y sin decirle a nadie. Usted con usted, ¿cierto? El problema es ese, que muchas veces somos tan hábiles para autoengañarnos que bárbaro, ¿no? Pero ese es el punto principal. Y eso es, debido a esto, es lo que le da color y forma a esa relación que tenemos con un maestro. ¿Sí me explico? Obviamente la conexión kármica, con maestros, pues uno se los encuentra así a veces de buenas, o ya hay una conexión que viene desde antes,
Normalmente este tipo de conexiones son dos tipos de conexiones. Hay uno que es conexión kármica en términos de deuda y otro conexión kármica en términos de aspiración. Entonces, cuando uno se encuentra con un maestro o hasta uno puede alguna vida decir, ay, ojalá pueda estar cerca de este maestro en algún momento. Eso es una aspiración que luego puede manifestarse en estar cerca a un maestro, conocerlo, etc. ¿Ya? O deuda kármica es cuando pues le hago cualquier bobada o pendejada a algún maestro o algo y por azares del destino pues queda uno ahí cerquita, ¿no? Esos son los tipos de conexiones. Las estructuras culturales y sociales hablábamos de, es que como mi amiga va a un centro budista, pues yo también voy a ir y allá supuestamente que hay que tener maestro, entonces, pues para que me den el carnet, pues yo le hago también, ¿no? Es lo que toca, ¿verdad? También la forma en que nos relacionamos con el maestro, desde un punto de vista occidental, puede ser muy desde el científico, no, esos son puros charlatanes, y esa puede ser una relación también con un maestro, esa necesidad de picarle las costillas a ver qué tan sublime eres. Eso puede ser una relación también, y muchos pueden o podemos estar ahí, ¿cierto? En ese aspecto, en ese retar al otro, a ver qué tan espiritualoso supuestamente es que es, ¿no? Pero es una estructura social y cultural, ¿cierto? Nosotros somos gente moderna, somos gente inteligente, no como gente cavernícola por allá, entonces, esos analfabetos de antes. Es una estructura cultural. Entendimiento sobre la fe, confianza y devoción. ¿Qué tanto entendemos esto? Porque eso va a determinar cómo nos relacionamos con un maestro. ¿Qué necesito de él? ¿Qué estoy buscando de él? ¿Ya? Y obviamente, pues honestidad y determinación. Mi determinación es que de verdad yo quiero entender qué es el karma. Entonces, esa determinación me va a dar ese empuje y me va a dar ese contexto de cómo me relaciono con este maestro. O qué es lo que necesito de él. ¿Ya? Que solo seas alguien que me acompañe, alguien como que pues, está ahí, hablamos, o alguien que me dé guía, o alguien de verdad que sé que me puede transformar. ¿Ok? Más o menos esto fue lo que vimos la sesión pasada, ¿verdad? Como resumen. ¿Hay alguna duda, inquietud para ahora sí continuar? Mientras tomo agüita. Aquí ya entraron más. Felipe, Irma, Juancho, Maika, William, pues bienvenidos. Si no hay duda, continúo. ¿Ok? Porque aquí yo es donde sí hay que poner el peaje, ¿no? De ahora en adelante, de lo que vamos a hablar, está implícito que vamos a querer o tenemos la determinación de seguir un camino espiritual. No es como que, ay, voy a ir a ver, ay, para ver si me quita un poquito el estrés. Aquí ya no cuenta. ¿Sí me explico? Aquí ya no. Incluso hasta el simpatizante por allá puede decir, me gusta, medio me mojo, meto el piecito un poquito, a ver si está como que es. Pero ya tiene como que esa determinación como que quiero, pero pues como que me gusta, pero me asusta, ¿cierto? Como dicen por ahí. Entonces, de aquí en adelante está implícito eso, de que ya es alguien que se decidió a un camino espiritual, sea el que sea, básico, de camino virtuoso, o de liberarse del sufrimiento, o de desarrollar el máximo potencial llamado iluminación, ¿no? El que sea. Pero aquí, por eso esas personas que solo el del relax y a ver y que se ve muy bonito el señor por allá de Oriente y como que está chévere, ya, eso no está acá, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo es esta relación o con un amigo espiritual o con un guía espiritual o con un maestro espiritual? Son 3 etapas. No todas las personas van a querer seguir las 3 etapas, ¿cierto?
o pueden, o quieren, o tienen la habilidad. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que necesitan, es lo que va como que a decirles, usted va hasta un poquito, hasta por aquí, y ya. ¿Sí me explico? Pero lo primero de las 3 etapas es que hay que examinar esta persona. Sea amigo desde un par, alguien similar, ¿cierto? O desde un guía espiritual, o mucho más, un maestro, ¿no? Esa es la primera etapa, verdaderamente examinar. Pero vuelvo al punto, uno no examina, uno no da escopetazos al aire y no debería hacerlo. Es decir, ay, te voy a examinar, ¿qué quiero? Nada, solo joder, solo ver si es bueno, para ponerle un review en el Facebook o en el Instagram. Pues ni pierda el tiempo, ¿no? O sea, no hay necesidad de eso. Solo si tú tienes la determinación de seguir un camino, tienes la obligación de examinar un maestro, un guía o un amigo. Entonces, esas son las bases de por qué uno debe examinar. ¿Por qué? Porque quiero alcanzar la liberación del sufrimiento. Tengo esa determinación y lo quiero alcanzar. Entonces, ¿qué necesito ahí? Primero, tengo que empezar a conocer un poquito, ¿cierto? A ver, para yo saber cómo sé, cómo lo voy a examinar, si ni siquiera sé las tablas básicas de multiplicar del budismo. ¿Sí me explico? Ni sé sumar ni restar en budismo, ni leer ni escribir en budismo. O sea, es como que, ok, pues no tienes puntos sobre los cuales examinar y ponderar, ¿no? Entonces, por eso al inicio uno empieza a revisar, obviamente como todos los novatos nos toca donde caigamos, lo que decíamos ahorita, el karma, la conexión kármica, donde caemos, ¿ya? Pero si es nuestra responsabilidad, si yo tengo esa determinación, si quiero seguir un camino, empezar a indagar, o sea, es que esto cómo se come. A ver, un momento, ¿cuáles son las bases? ¿Cierto? ¿Por dónde tengo que pasar? Si yo quiero ser médico, ok, pues, ¿y eso cómo funciona? Voy, me dan una bata, un bisturí, abro 3 muertos y ya me volví médico. No, a ver, primer semestre, tengo que ver esto, tengo que ver lo otro. Pues que para poder hacer eso bien necesito biología, anatomía. Ok, entonces entiendo la estructura. Que en esencia, eso es lo que hay que hacer al inicio y ahí sí es muy karmático, a donde uno cae, ¿cierto? Uno no es como que, a ver, tráigame el mejor, karmático en el sentido de que mi amiga me dice, es el mejor, o mi amigo, no, sublime, o ni se arrime por allá. ¿Sí me explico? A los nuevos nos pasa eso. Pero una vez entramos y tenemos la determinación, tenemos la responsabilidad de empezar a conocer las bases. Por eso, la esencia del budismo, cómo se estructuró el budismo, cuál es el camino, el mapa para llegar. Y con eso nos damos una idea. Sobre eso es donde uno empieza a estudiar, conocer un poquito más. ¿Recuerdan el expositor? Esa es la etapa de ese señor, ¿ya? O esa señora, o es el que le toque esa función. Exponer, ¿ya? Exponer la estructura, causas, condiciones, de qué se pega, de qué no se pega, etc. ¿Va? Pero es vital examinar a esta persona, según sean tus necesidades, según sean lo que busques, tienes que examinar, ¿cierto? Uno puede ir examinándolo de diferentes formas, de lejitos, a ver qué es lo que pone en el Facebook, qué disparates de frases facebookera pone, o a ver cómo se comporta. Hay gente que lo hace así, de lejitos, y veo como que, pues me conectó o no me conectó. Hay otros que examinan a través del contacto. ¿Cómo estás? Vamos a echarnos un cafecito. Y ahí es donde pues va conociendo, ¿no? O sea, por un lado lee, entiende, estudia y por el otro, como que, como decimos familiarmente, nos mide el aceite. Está bien, y uno está en su derecho, ¿no? Saber qué tanto, ¿va? Pero hay que examinar al maestro. Mucho cuidado con eso de, es que dijeron que es un gran maestro, no, ya sí, me tiré, y no, ay, ¿por qué? No, bueno, está bien, puede ser un gran maestro, qué bueno, y puedes entenderlo, pero aún así examina. ¿Sí me explico?
Y ahorita vamos a ver qué es examinar. ¿Cierto? Examinar no es dejar a mi mente lo que mi mente quiera decir. No, es que está chaparrito, está feo. Eso no me gusta. ¿Sí me explico? No es eso. Hay que saber qué es lo que hay que examinar. Entonces, aquí tenemos un poquito estas listas, y ahí me disculpan el amontonadero ahí, pero son las listas de características generales, o sea, generales, para uno examinar en un amigo espiritual, en un parcero espiritual, de que nos guste ahí echar, ¿cómo se dice? Echar chal o hablar ahí de Dharma y de cosas, ¿cierto? O hasta alguien que quiero que me guíe en la meditación y cómo hago esto y cómo hago lo otro, y mucho más un maestro, ¿ok? Entonces ahí tenemos, no debe infringir los votos adquiridos. Si es un amigo espiritual, incluso. Hey, alguno caro me pregunta, Diego, y es que ¿cómo le hago para no matar? Y yo por allá echándole balina a un pajarito. Y yo diciéndole, no, es que no mates. Y yo, ¡pum! ¿Sí me explico? Entonces como que no tiene sentido, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ver. Entonces, si tú me dices, pratimoksha, votos, samayas, ¿qué es eso? Ah, entonces todavía nos falta el prerequisito. Tienes que conocer un poco la base, la estructura. ¿Cómo así que uno toma votos? ¿Y cuándo toma votos? ¿Cierto? No votos, no votos. ¿Cierto? ¿Cuándo? ¿En qué etapa? Yo llego, me persino, me dan carne y me entregan votos, ¿y dónde firmo? Lo llevo a la notaría, ¿qué hago? ¿Cuándo es? Si todavía no tenemos eso claro, todavía nos falta esa etapa previa, investigar un poquito. ¿Ya? Obviamente en ese proceso investigativo uno va conociendo, uno va explorando, uno va examinando a esas personas que por karma lo van guiando a uno. ¿Va? Debe ser erudito o conocer ampliamente las enseñanzas. Debe saber de qué está hablando. ¿Verdad? O los sutras, shastras son los comentarios a las enseñanzas del Buda, o los tantras, los linajes. Conozca todo eso, al menos que tenga una noción, que los entienda. ¿Ya? Compasivo y bondadoso. Como mínimo hay que tener eso. ¿No? Ser versado en prácticas, técnicas, ceremonias y rituales. Si yo voy a buscar un consejo, pues al menos esa persona tiene que saber o tiene que tener algo de experiencia, ¿no? Sabe y aplica lo que se debe abandonar y adoptar. ¿Qué es esto? En esencia es el resumen de la práctica del vehículo de la virtud. Como mínimo, este amigo espiritual, guía, maestro, tiene que tener el vehículo básico, que es el vehículo de la virtud. ¿Cierto? Poseer las 4 maneras de atraer a los seres. Es alguien generoso, su lenguaje debe ser placentero, y placentero no es solo de te hablo bonitos o bachaquetas, como dice mi papá, lamezuelas y todo tipo de cosas. No. Un lenguaje placentero es, o una palabra adecuada, es eso que esta persona con lo que habla guía al otro, lo direcciona hacia lo que es virtuoso. Este es el contexto de eso. Enseña de acuerdo a las capacidades y necesidades. Entonces, llegó alguien nuevo, le tengo el maestro que le va a solucionar esotéricamente su vida y hace esto y la forma y la curva y ¿me explico? Entonces, esta persona por su experiencia sabe dónde ponerlo. ¿Ya? Y ojo, aquí no estamos hablando todavía solo de seres realizados, no. Estos son los amigos y guías espirituales básicos. ¿Me explico? Que ahorita vamos a hacer esa diferenciación. Y obviamente actúa en concordancia con lo que enseña. Lo que hablamos ahorita, pues sí, compórtate, no mates, y por allá echando balín y pescando y todo el asunto, ¿no? Entonces, pues no. Y algo aquí muy importante, ya que acompaña a los seres comunes, y esto ya es un poquito tinte hacia los maestros, ya genuinos,
Ya que acompaña a los seres comunes, sus actos y conductas parecen ajustarse con todos aquellos a los que guía. Entonces, no, estos amigos guías y maestros espirituales no son aquellos elevados del piso que es que tú no me entiendes y yo soy el maestro y corran. Un verdadero amigo espiritual se pone a tu nivel, porque ese es, como lo llaman en química, el reactivo límite, ¿cierto? Es lo que menos hay, entonces él tiene que estar en ese nivel para ir construyendo. Pero es que yo soy por aquí y hablo unos riddles, ¿cómo se dice la palabra? Unos acertijos todos raros y uno dice, ¿qué? ¡Wow! Entonces como que el inalcanzable, pues, cuidado, ¿no? Siempre van a estar a tu nivel. Siempre va a estar contigo, se va a relacionar contigo como eres, sin problema. ¿Sí me explico? Entonces, esto es lo que uno tiene que empezar en términos generales. Es muy general. Los sutras, las enseñanzas, dan un montón de listas y de cosas, pero dicen, como mínimo que tengan esto, como mínimo, para que sea alguien beneficioso y que aporte a tu propósito, a tu necesidad. ¿Es claro hasta acá? Entonces, esto es la primera parte de empezar a examinar el maestro, o al guía, o al amigo, dependiendo de lo que necesites. ¿Okay? Y recuerden, vuelvo y les insisto, en los textos, en los sutras, esas tres palabras son indistintas. Hablar del maestro normal, maestro, guía, lama, amigo espiritual, amigo virtuoso, están hablando de lo mismo. Pero aquí estoy haciendo esta diferenciación para que veamos nuestra necesidad y lo que verdaderamente quiero, ¿no? Entonces, un amigo te va a acompañar más, que de hecho me ha tocado ver como grandes maestros, ellos solos no asumen el papel de maestro, ellos asumen el papel de amigo. Ah, es que quiero que sea mi maestro. No, 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 no hay necesidad. Yo te acompaño. Si necesitas algo, aquí estoy. Vamos a hablar normal, o sea, somos amigos. ¿Te explico? En un contexto espiritual. Y son grandes maestros y ellos deciden, primero, amigo. ¿Te explico? Es más como que esa naturaleza de esa relación. ¿Okay? Muy bien. Ahora sí vamos a ver características particulares del auténtico maestro espiritual. Y aquí, esta es la distinción que hacíamos ahorita. Un maestro en el budismo es que ya reconoció esa mente que trasciende, ya trascendió la mente ordinaria, ya vio la realidad, ya tiene maestría en el camino que lleva allá. ¿Sí me explico? Y no todo aquel que tenga título que de Geshe, Kempo, Rinpoche, su majestad y no sé qué, puede ser un maestro auténtico. La señora de las arepas, la de las empanadas, puede ser un maestro auténtico. Lo que los hace auténticos es eso, que ya trascendieron esa mente ordinaria y tienen esa maestría en ese camino. Entonces, aquí viene el punto. Como uno es al inicio nuevo y todavía pues ni idea, ¿cierto? ¿Cómo voy a saber? Por eso tomamos la slide pasada. Este es nuestro salvavidas, este es nuestro flotador al inicio. Sea el que sea, es que será un maestro iluminado, realizado, no sé, pero si tiene eso, vamos bien, ¿cierto? Tengo un salvaguarda. ¿Sí me explico? Aunque no sea alguien realizado, pero si tiene eso, está bien, va cumpliendo con el propósito. Cuando yo ya me vuelvo un poco más experto, conozco un poco más, empiezo a entender, ya voy teniendo algo más de práctica, diferentes experiencias, entre otras cositas, que es lo que luego vamos a ver un poco del linaje, quién fue su maestro, vidas previas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso lo vemos luego. Ahí ya sí es donde uno entra a este aspecto. Ahora sí, características particulares de este maestro espiritual. Y eso también yo lo tengo que examinar. Y vea cómo empieza. Ya que trasciende la mente ordinaria,
no tienen comparación, son extraordinarios, pero a la vez tienen el último que decíamos. Los vemos tan ordinarios, se presentan tan ordinarios, pero si uno sabe ver bien, uno ve esa genialidad o algo que hay detrás. Pero eso uno lo logra ver hasta que uno no entienda, no empiece a practicar, no tenga otras experiencias, no surjan otras certezas. Desde el inicio como que, a ver, pásame el formulario y yo voy chuleando donde no funciona tan así, ¿cierto? Es como uno dice, pues madre, pues ponga un niño de primaria a ver si un arquitecto es bueno. Pues ni sabe el niño, ¿cierto? Ni cómo, pues él dice, pues sí, yo veo que el arquitecto hizo una suma, una división y le salió bien. Entonces debe ser un buen arquitecto. Ok, ¿sí explico? Y lo mismo estamos acá. Entonces, esto es algo importante. Como su mente ya trascendió, ellos tienen esos chispazos de extraordinario, ¿ya? Y uno tiene que aprender a verlos a través de la práctica, ¿ya? Poseen muchos medios hábiles para guiar a los seres. Tú le puedes cambiar la canción y te la bailan a buen ritmo. Y hasta ellos te ponen un beat de fondo y uno dice, pero ¿cómo le hace con uno, con otro? Y eso es lo que uno empieza a ver. Cómo este maestro conmigo es así y tengo la oportunidad de verlo con otro y está haciendo algo totalmente diferente. Y uno dice, pero ¿cómo? Son sus medios hábiles, ¿no? Tiene muchas habilidades para poder guiar a los demás. No es un libreto aprendido. ¿Me explico? Como no posee muchas emociones negativas, ni pensamientos así agitados, ni nada de eso, normalmente son calmados, disciplinados. Y calmado no es como que esté allá con cara de virgen ni nada de ese tipo de cosas, ¿no? Pueden estar bailando, pueden estar viajando, riéndose, echando chistes, pero naturalmente cuando uno aprende a meditar y a descansar la mente, uno identifica esos signos de una mente descansada, de una mente calmada, de cómo es ser disciplinado. Fácilmente se ve. Lo explico. Tiene madurez y logros espirituales debido al empoderamiento, a los empoderamientos transferidos por un linaje ininterrumpido. Eso es lo que les decía. Estos maestros, ahí es donde hay que empezar a ver linaje. ¿Linaje qué es? Es esa realización viva que pasa, ¿verdad? De un maestro a otro, de un maestro a su discípulo, de un maestro a su discípulo. ¿Ya? Sigue vivo eso que Siddhartha o los Budas pusieron a andar, ¿no? El bienestar de los demás es su única preocupación, o lo que llamamos bodhicitta. Por eso dicen, lo más importante en un maestro es que tenga bodhicitta. O esta, ay, me fue la palabra, intención, motivación de liberar a todos los seres, de liberarlos del sufrimiento, de mostrarles su potencial. Eso es su única preocupación, que los seres no sufran. Punto. Tiene pocas preocupaciones, ya que abandonó el apego a las cosas comunes. ¿Por qué abandonó el apego a las cosas comunes? Porque trascendió la mente común, la mente ordinaria. ¿Me explico? Se enfoca en el Dharma y en cómo erradicar el sufrimiento. Entonces, por eso les decía, cuando uno ya entiende, cuando uno ya va volviéndose un poquito más experto en prácticas, en la filosofía, en la intención de la esencia de las enseñanzas, ahí es donde uno empieza a tener más criterio para ver estos maestros auténticos. ¿Ya? Ahora muchos maestros los han vuelto maestro porque tiene seguidores o porque hay un montón de gente que, ay, no, lloran y todo tipo de cosas. Como que, ok, claro que sí, puede ser alguien beneficioso en cierto sentido para alguien, pero de verdad es un maestro auténtico, esa es otra cosa. Entonces, aquí estamos a otro nivel y todavía estamos examinando. Entonces, si ven, y es lo que está implícito ahí, este examinar al amigo, al guía, al maestro,
es algo que va a tomar su tiempo. Y ese tiempo está determinado según tu diligencia. Si practicas, si estudias, si te interesas, si tienes determinación. ¿Sí me explico? No es porque llevo 35 años siendo budista, pero nunca he estudiado ni sé la 37 cualidad de la iluminación. ¿Qué es eso? Los votos, ¿cuándo? ¿Y eso dónde es? Pues no llevas 35 años que siendo budista. Sí, pero pues, echándome la bendición y todo el asunto. Prendiendo unas velas, unos inciensos. Que está bien, tiene su derecho. ¿Sí me explico? Pero, ¿qué argumentos, qué herramientas tienes para verdaderamente hacer esa examinación? Entonces acá es otro paso de este camino. ¿Sí me explico? Que uno tiene que hacer. Obviamente al final es una colada diferente para cada uno de nosotros, muy personal, pero esto es algo que tenemos que, esos son esos faros que nos dicen, hey, por aquí, esos son, como lo llaman, esas estacas donde uno se agarra, o esa línea de vida en la que uno tiene que echarle mano para que no lo lleve la corriente, ¿no? Son este tipo de cosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso ha sido uno de los grandes problemas en el budismo moderno hoy en día. Este asunto del gurú, del maestro. ¿Por qué? Porque todavía ni sabemos esto. Solo nos vamos con la cultura, con el socialité, de que así es que tiene que ser. ¿No? Espérense. A lo mejor sí, pero pues aguante. ¿Dónde estoy yo? ¿No? Muy bien. ¿Dudas, inquietudes hasta acá? Vamos bien, pues si pueden correr, ¿no? Estás explicando muy bien. Hoy han inspirado, como dice. No, Diego digamos que, Calianamitra. ok, ¿Cómo estaban? Diego Calianamitra, muchas gracias. Estás de verdad muy, muy, muy lúcido, sobre todo muy digerible, ¿no? Porque son temas que uno escucha y puede ver de muchas maneras, pero así en este contexto, como con esos ejemplos tan de nosotros, de acá, de Latinoamérica, funciona muy bien. Muy bien. Cari, ¿te ibas a preguntar algo? Veo también que está Giselle. no voy a preguntar, sino como reafirmar, en el sentido de que efectivamente, en la medida que uno construye el conocimiento a partir de una convicción propia de conocer, Exacto. es el eslabón que va dando el paso, ¿no? Y ese amigo espiritual, que en este caso, digamos, en este caso, siento que eres tú, que tiene como un conocimiento importante, digamos, reconociendo como el entorno y viéndolo desde ese punto de vista, eso hace que lo que tú dices, primero formemos el criterio, ¿sí? Con el conocimiento y la convicción y el estudiar y ir poco a poco, cada vez más, efectivamente, vamos a ir paso a paso, donde ya nuestra intención va evolucionando, yo siento que no es un tema estático, digamos, uno empieza como queriendo tener una vida virtuosa, como en la fase inicial, más tranquila, más, ¿sí? Más, dicen acá en Costa Rica, más tuanis, eh, pero a la larga uno va viendo que poco a poco hay elementos que solidifican esa tranquilidad, esa concentración, esa atención plena para tener que esa intención vaya evolucionando poco a poco y con el conocimiento que nos brindas, en este caso tú, que serías como nuestro amigo espiritual, vamos desarrollando ese camino a encontrar el maestro espiritual o entender, por ejemplo, en el caso, digamos, como trayendo todo a colación de lo que nosotros, digamos, estamos viviendo, es tener un poco más cuando nos habla, digamos, eh, eh, uno de nuestros maestros, digamos, Guru Rinpoche, lo que sea, pero ya uno como que con esa autenticidad del conocimiento y con ese criterio formado, desarrolla una intención cada vez más certera. Eso. Entonces ahí van los eslabones que tú dices. Sí, sí, yo Y soy, gracias por la explicación, porque sí, lo que dice Esteban es este lenguaje coloquial que nos ayuda, digamos, a entender más de cerca el Dharma.
evidentemente nos facilita el camino, porque pues digamos en los textos uno lee y a veces como que no aterriza a su realidad y Claro. no lo ve como con tanta claridad. Muy bien, gracias, Carito. Giselle, no sé si vas a preguntar algo, creo que también veo Gloria. Sí, pero dale, Giselle. Vamos por ahí. Ajá. ¿Tenías una No, preguntita o algo? no tengo preguntas, sino que me parece que el tema que estabas tocando es muy importante, sobre todo con respecto al maestro espiritual, ¿no? Porque es verdad lo que tú dices, nosotros podríamos pensar que un maestro espiritual es muy bueno porque habla muy bonito o porque se relaciona muy bien con todos nosotros, ¿no? Y me parece un tema, pero súper, súper clave lo que estabas explicando, porque podemos caer en visiones erróneas, por un lado, y, y por otro lado también podemos caer en una fe ciega, simplemente porque el maestro nos parece lindo, solamente, pero no vemos lo trascendental y eso es súper importante. Sí, Sí, eso es vital. Y muchas gracias a Giselle, porque no a ti. afortunadamente eso es lo que está pasando hoy en día. Del que hable bonito, del que se eche fotos, mejor photoshopeadas y todo ese tipo de cosas. Y uno dice, madre, pero de verdad pero como no, muchas veces no practicamos, no profundizamos, es lo único a lo que tenemos que agarrarnos. ¿Me explico? Es lo único, la propaganda, el marketing y que se ve bonito y pues habla bonito y como que, pues sí, está agradable, qué bien. Es un buen expositor, eso no se le quita. Pero de verdad, va a cumplir o va en línea con mi propósito, con mi necesidad, eso es otra cosa. Gloria, ¿ibas a comentar algo? Y ya Camilo, que vi también que había. No, también estoy de acuerdo con las compañeras que hablaron que, o sea, lo has explicado de una manera muy clara, como muy coloquial para que lo entendamos y lo he sentido así como ellas, como que tú eres en este momento nuestro amigo espiritual, porque pues nos has explicado muy bien, te has esmerado y de antemano te agradezco No, por todo el apoyo que nos has dado. ahí me disculpan, yo sé que a veces se me dan esos ejemplos grotescos, pero bueno, así funciona. Camilo, vi que abriste también el micrófono, no sé si vas a... Hola Diego, soy Eduardo. ¿Cómo Hola, vas? ¿cómo estás? Bien. Qué ¿Cómo bueno van todos? escucharte. Todo muy bien, todo muy bien. Diego, yo te iba a preguntar una cosa. En el caso de que el maestro cumpla con todos, por así decirlo, como ese checklist, Ujú. pero aún así hayan ciertos inconvenientes. Voy a dar como unos ejemplos. El Dale, ejemplo dale. de Chogyan Trompa Rinpoche, Sogyal Rinpoche, que se supone que pues son maestros y pues han tenido ciertas controversias que se supone que la mayoría son como chismes, hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí. En ese caso, ¿qué? Y pues también aportando lo que estaban diciendo de que pues el maestro no es solo el que le habla bonito, porque por lo menos de Sonsar, quien se Rinpoche, yo tengo conocidos que han estado con él, incluso un conocido que es chileno, que Ujú. estuvo un año casi de guardaespaldas de él, cuidándolo y dándole de comer, vivieron juntos. Él me decía que él era una cuchilla, o sea, que usted lo ve con artistas, lo ve saludando a todo el mundo, pero él como maestro es muy, muy cuchilla. Sí, Entonces, él me decía que también, como tú dices, depende pues de la necesidad que uno tenga, porque se claro. le puede presentar un kiapa, un sabio loco, y usted es el que necesita que le pegue una cachetada, Sí. y eso era lo que usted necesitaba, no necesitaba una palabra amable, o sí, yo lo entiendo, sino simplemente un grito, un regaño, y con eso bastó. Gracias, Eduardo. De hecho, te me estás adelantando un poquito, pero para allá iba. Es que el mismo maestro, si es un maestro auténtico, con la misma persona, conmigo mismo, puede cambiar según en la etapa en que yo esté del camino. Al inicio me soba el pelito, me da piquito, nos abrazamos, pero después, como lo llamaba Son Sarquiense, el gurú habanero,
ejemplos, Marpa, Milarepa, toda esa gente, o sea, así de que puede ser algo muy grotesco y algo muy fuerte. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque es lo que el maestro te está dando y necesitas. ¿Qué ha pasado con todas estas controversias de maestros? Que muchas veces, obviamente no voy a justificar, no sé las circunstancias, pero es que esa relación con el gurú raíz, por eso les iba a decir, no me voy a meter ahí, porque eso es otro baile, ¿cierto? Eso es otro baile. Y yo con mis ejemplos grotescos, es como una relación de pareja, de casados, que sí, todos tienen ¿cómo se llama? Su molde, de que sí, todos muy bonitos y nada más tienen intimidad para tener hijos, pero hay parejas que en su intimidad hacen lo que quieran, ¿verdad? Y así es que les funciona. Lo mismo pasa con estos gurús. Cuando el discípulo ya está en ese punto, que ahorita vamos a ver un poquito de eso, el gurú cambia. Y pueden haber cosas que parecen muy escandalosas, pero es lo que el gurú necesita que el discípulo. Entonces, por eso no es algo que sea así como de mutuo acuerdo y eso, porque cuando uno llega a la relación de gurú raíz, es porque uno ya tiene la sabiduría, entrenamiento, conocimiento profundo, experiencias muy profundas espirituales, para uno decirle a alguien, ya, haga lo que sea con esto que hay acá, pero ilumíneme. Y ahí es donde cambia todo. Entonces, por eso es esa relación de gurú raíz, el lama, eso es algo que si no hemos conocido, si no sabemos esto que apenas estamos viendo, ni lo toquen. Porque es jugar con candela. Porque todavía no estamos preparados. Y es algo que es muy personal. Entonces, mi mismo gurú raíz, al mismo gurú raíz de Caro, el misma persona puede hacer dos cosas diferentes. Totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque él está tratando a la persona. Estás erradicando todo eso. Como dice Sonsarquiense. Sí, solo sí, los dos, su único propósito sea iluminarse. No jugar a quién es superior al otro, etc. Para embolar eso. Por eso hay que prepararse. ¿Okay? Entonces, eso es lo que pasa, de que, vemos los libros y Marpa y Milarepa, y Gampopa y toda esta gente y uno dice, wow, qué historias. Pero ¿en qué nivel estaban esas personas? ¿Sí me explico? ¿Cuál era la determinación? ¿Qué capacidades ya tenían esos seres? Y ahorita lo vamos a ver. Aquí es más cultura general y es cómo se categorizan estos maestros auténticos. Entonces, por ejemplo, maestros que son como la joya que concede los deseos, dicen unos textos, son estos maestros que incluso hacen muchas cosas significativas con el mínimo de dificultad. ¿Cierto? Uno dice, pero ¿cómo hizo? Pues madre, hizo 85 monasterios, tradujo miles de textos, y ayuda, no sé qué, y uno dice, pero ¿cómo? Y él, tranquilo. Son como unas joyas, y el que todo sale, todo funciona, siempre ayudan, tienen un montón de cualidades. Entonces, estas características o estos títulos son nada más como para mostrar las cualidades que tienen los maestros auténticos, pues, cuyas cualidades están naturalmente completas, dicen, o sea, son maestros que nacen en grandes familias, en la realeza, así como se veía antes, Guru Rinpoche, Vimalamitra, que eran príncipes, el mismo Siddhartha, todo este tipo de seres que nacen así, pero a la vez son muy modestos, son considerados, son bondadosos, tienen mucha sabiduría natural, lo entienden, una mente muy afilada, todo ese tipo de cosas. Entonces, si vamos a ver como que estos diferentes tipos, en últimas, lo que nos va a decir esto es, todos estos maestros tienen este montón de cualidades. Hay unos maestros que se especializan más, por ejemplo, en guiar, en hablar, decir esto, estructuro, mastico, esto. Hay otros que hablar de explicaciones, nada. Venga, yo le doy su zapatazo, su chancletazo y le muestro la naturaleza de la mente y salió. Hágale. Y solo se especializan en eso. ¿Sí me explico?
Entonces, esto es lo que quieren mostrar acá, que el maestro puede, un genuino, puede como que tener su actividad de diferentes formas, manifestarse de diferentes formas, pero todos tienen esa cualidad de que trascienden lo ordinario. ¿Me explico? Entienden esa sabiduría trascendental. Entonces, ya tenemos dos pasos. Paso de los normales, lo básico, y de los maestros auténticos. Aquí, vuelvo y le reitero, solo empieza a jugar el partido cuando uno ya ha entrenado, ha calentado, medio entiende cómo es que se juega el partido y ya se metió, ¿ya? Eso desde primera estoy con este es un maestro genuino. Ay, cuidado. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura, en nuestra sociedad, lo que hemos habituado es eso. Esa crítica, esa arrogancia de expertise, ¿cierto? Eso, según lo que pasa en los eventos sociales, nos volvemos expertos en todo. En política, en fútbol, en medicina, en ciencia, y de todo opinamos y de todo sabemos, ¿no? Lo mismo aquí pasa con esto. Pensamos, sí, esto es un maestro, no sabe explicar y sí sabe. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado también. Muy bien. Pero también hay tipos de amigos espirituales, guías, maestros que se deben evitar. Eso es otra de las cosas que se necesita tener claro. ¿Qué es lo que debo de evitar? Entonces lo que dicen estos maestros, guías, amigos, que son como una piedra de molino hecha de madera. ¿Cuál es la analogía? Si yo voy a machacar algo, por eso necesito una piedra, un mortero, algo que sea duro, algo que sea capaz de quebrar. Y si es de madera, pues se va a apacharrar, ¿cierto? No va a funcionar. Entonces, en el libro Palabras de mi Maestro Perfecto dicen, estos maestros son los que no se le ve cualidades ni de estudio, ni de reflexión, ni de meditación. Piensan que son sublimes porque es el sobrino, el amigo, el cercano de alguien supremo, alguien sublime. Entonces, porque tengo un título, porque esos son. Entonces, eso es lo que corran, ¿verdad? No es que lo discriminen, ¿no? Pero pues no les entreguen su mente, su corazón así como que tan de buenas a primeras. ¿Por qué? Porque no hay cualidades, no hay que le base, ¿verdad? Eso es un tipo de maestros que hay que evitar, ¿ya? Entre muchas otras, si leen Palabras de mi Maestro Perfecto, ahí van a encontrar un montón de ejemplos. Los maestros que son como una rana que vive en un pozo. Aquí eso es debido a un cuento tibetano, que para resumirlo es como que una rana vivía en un pocito y para ella eso era inmenso. Pero yo ya no me acuerdo cómo es el cuento. El caso es que alguien, un momento llega al océano y cuando lo ve se infarta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Son estos tipos de maestros, guías, o así hacen llamar maestros, guías o amigos, que creen que su pedacito es todo. Como me decía un jefe que tenía, de los países creen que la arepa con aguapanela es el único desayuno, ¿no? Entonces, cuando ven algo que es mucho más vasto, como que no lo conciben. Cuidado con eso. Esos son maestros que son muy cerrados, solo es así. Si lo ven los maestros auténticos, por eso tienen infinidad de medios. ¿Por qué? Porque ellos conocen el océano. Vasto. Sus mentes no son tan rígidas, ni cuadriculadas, ni esto aquí, y esto va, así es que sí, porque sí, nada de eso. Para ellos todo es un baile. Todo puede ser todo y todo puede funcionar sin problema. ¿Ya? Entonces, esos son estos maestros que todavía no han sondeado lo más profundo y ya están pavoneándose y todo ese tipo de cosas. Cuidado. Guías locos, de esos que solo en esencia están cultivando sus emociones y sus placeres y se creen maestros. De estos hay muchos que porque ya han recibido ciertas enseñanzas profundas, Dzogchen, Mahamudra, todo ese tipo de cosas, tantras más elevados, empiezan así a hacer, porque sí, que manejan las emociones y no sé qué, y en última lo que están es yéndose por un barranco, ¿no?
Hay que tener cuidado con eso. ¿Vale? Cada uno de ustedes también tiene que tener ese criterio interno y decir, ok, yo soy como papelito en huracán, allá no me voy a meter, todavía ni prendo empujado con alguien que me salude gritadito y ya estoy sacando el machete, ahora me voy a ir con este, no sé manejar mis emociones y me va a tirar ya. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos maestros, ¿ya? Y guías ciegos, como dicen, como alguien que no ha visto que sus cualidades ni son superiores a las tuyas y ya te quiere guiar, no conoce bien la esencia, la visión de los diferentes vehículos, de los diferentes caminos y ya te va a guiar, ¿no? Ya tomé el curso del fin de semana, al siguiente fin de semana pues allá fui a una finquita y me relajé y ya soy gurú. 300,000 pesos el curso, ¿cierto? Y si traes 2 te hago descuento. Entonces, cuidado con eso. ¿Cómo hace uno para evitar estos tipos de gurús? Nada más que a través del estudio, la reflexión, la meditación, ¿ya? La práctica genuina, ¿ya? Por eso, al inicio, uno puede buscar diferentes fuentes. Tampoco es que yo soy este linaje, es que llegué aquí y no me puedo mover. No, estudien, conozcan, lean, revisen, aquí, allá, comparen, analicen. Pongan a funcionar ese preciado renacimiento humano, ¿no? Para eso es. Cuando uno ya va ganando certeza, ahí sí es donde uno dice, es que me gustan son las morenas, altas, bajitas, que se maquillen, que no se maquillen, ¿cierto? Cuando uno ya ve, explora, investiga, pero al inicio, obviamente hay excepciones, hay gente que es muy de buenas y con el primero que llegó fue un gran maestro, vio, entendió, se conectó y hay una, ok, pero es que no es todos, eso es el 1%. La mayoría no nos toca así, o no les toca así. ¿Sí me explico? Entonces, esto es lo básico. Que bueno, ojalá cada uno de ustedes pudiera caer parado como los gatos, ¿no? Pero pues hay que prepararse ante las eventualidades, ¿no? Por eso aquí dice, examinar al maestro, no examinar al maestro es como beber veneno. Es decir, vas a matar tu semilla del camino espiritual si no analizas el maestro, si no lo examinas. Te va a echar por un volado. E igualmente de la otra parte. No examinar al discípulo es como lanzarse por un precipicio. Un maestro genuino siempre te va a estar midiendo el aceite. Todo el tiempo. Y él sabe al inicio, sí, no, pues seamos amigos, pero el maestro genuino te va a medir el aceite y un verdadero maestro genuino es muy poquito de ellos los que están así sacando formularios para tener discípulos. Eso es de a poquito, vamos viendo. Yo te voy ayudando, te voy aportando, claro que sí. Es meritorio, ¿verdad? O sea, Pues sí, es que poquito a poco. ellos tienen un gran tesoro y uno no le va a entregar su herencia. Ay, sí, a Marujita aquí, mi vecina, que apenas nos conocimos hace 8 días. No, claro. Uno ve hasta los padres con sus propios hijos, ve, no, este cabrón, si le dejo todo, dentro de 8 días ya no hay nada, ¿cierto? O a este sí se lo dejo porque en 2 años va a tener el doble. ¿Sí me explico? El padre sabe cuándo hacer eso. Un maestro es igual. ¿Cómo va a entregar un tesoro espiritual a alguien que no está preparado? Primero, pues, solo cultivo si es que quiere cultivarse, o quedamos de parceros. Todo bien, ya estamos conectados. Hasta que le gire la ardilla, como dicen, ¿no? Dieguito, Sí, sí, cuento. que ahorita recordando que normalmente pues en el tema que estamos tratando, cuando ya un maestro es completamente cualificado, pues por lo general siempre el occidental y las personas cuando no tenemos pues conocimiento de eso, nosotros creemos que el maestro no lo ve todo, ¿no? Entonces por lo general nosotros creemos que él no ve nada y él, como decías tú ahorita, nos mide el aceite. Él va dejando y suelta la pita y tal, y él mira.
Y pues hay una historia que es real de un tertón que tenía unos estudiantes y eran monjes. Entonces él se fue para otro monasterio y pues, siempre quedaba retirado de donde estaba. Y los monjes dijeron, no, pues vayámonos de farra. Y el maestro se fue. Entonces uno de ellos le dijo, no, 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 no nos podemos ir. El maestro lo ve todo. Ah, este es pendejo, ¿qué le pasa? Camine más bien a rumbear. Vámonos a tomar unos tragos. Él no se va a dar cuenta de nada. Y se fueron. Y no sé cuánto tiempo en la distancia entre el monasterio y el otro, porque era siempre en otra ciudad. Y al otro día llegaron los dos monjes, pues siempre un poco chapeados. Y cuando encontraron en la puerta del monasterio estaba este tertón sentado en la puerta del monasterio con las maletas y les dijo, ya no soy su maestro. Entonces, pues perdieron la confianza en el gurú y el gurú pues obviamente se daba cuenta de todo. Entonces, es algo muy importante que pues los que quieran y que realmente deseen recorrer el camino es darse cuenta que si el maestro es completamente cualificado, él se está dando cuenta de todo. Así uno no lo tenga ahí en las narices o no lo vea, porque uno lo puede, si tiene las conexiones kármicas y el mérito, lo puede ver con el solo hecho de invocarlo, ¿no? Pues cuentan los textos y todo esto. Pero, pues por lo general uno siempre está midiendo el hacer. Y esa es la cuestión, Juancho, que desde el punto de vista del maestro no hay límites. El problema es que ponemos Gente nuestro también chip. de maestro y hay maestros hoy sí, para que uno realmente, señor. Sí que hay maestro. El problema es este. O sea, lo que tú dices es pues verídico o está ahí. Claro que sí. El problema ¿cuál es? Que nuestra mente la ponemos desde el punto de vista de eso. Y me explico. Ah, es que el maestro es esto, el maestro es lo otro. Y descuidamos cuál es mi percepción, cuál es mi capacidad, en qué nivel del camino voy. ¿De verdad sé examinarlo o no? ¿Ya? Entonces, por eso es que muchos charlatanes han ganado, ¿cómo decirlo? Terreno, han ganado su espacio, porque muchos no analizan todo esto que estamos viendo. Claro que es un maestro sublime y como dices, no se le escapa nada, pero ellos en su gran compasión se te muestran como alguien normal, que no sabe, como que sí. El problema es que yo lo veo como yo soy. Si yo soy muy normal, muy ordinario, pues así lo voy a ver. ¿Me explico? Alguien normal, alguien ordinario. Cuando yo voy desarrollando cualidades, ahí es donde veo como que, ay, esto que yo tengo aquí, allá está. Y, ah, pues madre. Y yo pensaba que yo era sublime y para el maestro era lo normal. ¿Me explico? Por eso también el maestro hace la función de ataja burros, ¿no? Porque es eso, o sea, es como que, ay, sí, muy crecidito, hice mucho. No, no, maestro, se cree mucho, venga. Y él tranquilo y te va llevando, te va llevando. Entonces, eso es lo que hay que tener, como dicen aquí, el maestro es un espejo. Hay que tener muy, muy en cuenta esto, pero al inicio, como lo comentabas, Juancho, puede ser muy difícil desde nuestra perspectiva de novatos, de no tener todavía muchas experiencias, ni conocimientos, dudas, se me fue la palabra, altivez mental, este tipo de cosas como que, eso se la están fumando estos, y tienen su derecho. Pero lo que no tienen derecho es aseverar, esto no funciona, eso es mentira. ¿Por qué? Porque no han recorrido el camino. Que no funcione para ellos es otra cosa. Y todavía no está en su percepción, eso es otra cosa. ¿Cierto? Pero eso es lo que hay que ir recorriendo. A medida que tú genuinamente avances, vas a ir viendo eso. Entonces, por eso tampoco es como que, sí, es que el maestro es esto, el maestro es lo otro. Ok, eso hay que tener cuidado porque puede ser un peso para la otra persona. Está bien que entiendan las cualidades de un Buda, de un Bodhisattva, que pueden hacer. Lo que no hay derecho es al inicio ponerles ese peso a alguien. Vea con Jorgito Rinpoche, usted tiene porque él ve y él hace y él esto y algo. Entonces uno lo ve y dice, pues no, pues este señor, si ve todas las
bobadas que hago, no, qué pena, ni me arrimo. Bye. Perdón. Ahí se ven, va a estar aguantando vergüenzas. ¿Sí me explico? Entonces, por eso, a ese nivel del que hablabas, Juancho, es más, o sea, ya es maestro, maestro raíz, gurú. Eso es otro cuento, eso es otro baile, ¿ya? Aquí es el básico de, ok, tiene cualidades básicas, bondadoso, etc. ¿Ok? Pero hay que ir también teniendo la vista allá. ¿Por qué? Porque es ver las cualidades del gurú, nos muestra cuál es el objetivo último, qué es lo que uno podría lograr hacer. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la iluminación? Ay, esto, y uno lo ve por allá muy romántico, pero cuando lo ponen en carne y hueso, ahí sí es como que, ah, madre, ¿sí pueden hacer eso? ¿Es posible? Entonces, eso queda ahí como un ancla, como que, ok, en algún momento, pero uno se va relacionando con eso debido o basado en lo que uno es capaz hasta el momento, ¿va? Pero aquí llegamos al punto más importante y es lo que les estaba diciendo. ¿Qué se examina en uno como discípulo? No es porque yo ya llegué, usted tiene el honor de tenerme de seguidor. No, no, señor. Perdón. ¿Qué es lo que también se examina? Y hay candidatos a evitar. Habitar no es que no puedan tener una relación, o sea, de te ayudo, estoy ahí, ok, pero no va a ser tu maestro. No voy a generar ya esa conexión profunda. ¿Por qué? Porque no. Y uno como discípulo, alguien a que uno está buscando que alguien lo guíe, lo acompañe, uno también tiene esos defectos que puede evitar. Caray, pasó carita. Perdón, es que leí la última frase y yo, ¡ah! Entonces, La que dice, incluso poseen la intención de vender las enseñanzas recibidas. sí, el cursito dentro de 8 días a vender. No, ahí es lo que tú hablabas de que pues efectivamente el maestro no va a entregar la joya del conocimiento a cualquier persona eh, debido a que no, tal vez no está preparado, no tiene el mérito suficiente para llegar a ese punto. Entonces, aquí si lo ven, no le puse simpatizante, solo le puse practicante o discípulo. Es alguien que ya se metió, es alguien que ya le va a dar y sí, guíeme y no sé qué, y si quiero, o discípulo es ya maestro, hay esta relación totalmente profunda. El maestro va a ver esto, no es que si tienen todas, no, si tiene dos, sí. No, 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 puede ser una sola y paró el camión. ¿Sí me explico? De toda esa lista que está ahí. Espero la estén viendo. Se las voy a leer rápido, a lo mejor algunos. Y eso sí pasa, porque conozco un compañero que desafortunadamente estuvo con un maestro, el maestro que me preguntó, Abson Rinpoche, ¿te acuerdas que dijo que era un bodhisattva del séptimo nivel? Ujú. Y él llamó al compañero y le dijo, ya no soy más tu maestro. Y le explicó por qué. Dijo, porque tú andas pendiente solo del dinero, andas pendiente de esto, andas pendiente de esto, tú no tienes fe para el Dharma, Claro. búscate otro maestro. Entonces, eso que tú dices ahí es muy importante de analizarlo realmente si uno se le va a ir al tren o no, porque ellos se dan cuenta y ellos le paran el bus a uno en seco y lo bajan. Sí. Así de sencillo. Y aquí el punto a lo que quiero llegar también es que nos enfocamos el maestro. Usted tiene la obligación, don maestro, de ser lo mejor, de ser de calidad, calificación AAA. Y usted, no, yo bien, yo nada, yo no tengo responsabilidad de nada. ¿Sí me explico? Ese es el gran problema aquí. El punto es, esto es lo vital. Tengo de estas cualidades pesadas, no tengo fe, consideración, modestia, compasión, su carácter y naturaleza son negativos, donde va siempre hay pelea, pues madre, pelea por todas partes, y siempre todo el mundo es un hijo de tanta y todo el mundo está haciendo mal, es como que cuidado con eso,
Por eso dice, y su comportamiento en torno a este problemas. Así no quieran, ¡pum!, un problema. Y dice, ¿cómo le hacen para ganarse problemas? Ni rifados, y se los ganan. Y dice, ¿pero cómo? Y es eso. Su naturaleza es eso, es traer problemas. Entonces, por eso el maestro no es que no pueda ser su amigo espiritual, claro que sí, o sea, a nadie se le niega una enseñanza de que va a asistir, pero de que ya haya esa relación profunda de instrucción, de guiarte, como decía ahorita Juancho, eso ya no. Y muchos te pueden parar, o sea, no, aquí cortamos. Eso es posible también. ¿Eh? No es tan común porque la mayoría somos simpatizantes y medio vamos ahí picando aquí y allá, pero en las relaciones así ya profundas puede suceder esto. Sus mentes y aflicciones mentales son muy burdas, tienden a transgredir votos, no cumplen ni años, sí, mañana voy, aparecen, cada rato se comprometen con un montón de cosas y no hay nada. Ese tipo de cosas como que no. Bien, ¿no? Son de mente cerrada, rígidos, difíciles de complacer. Nada les gusta, así es, a todos les sacan un pero, así se les expliquen de pies a cabeza. No, es que por no dejar, pues no, perdón. Todo ese tipo de cosas. Y tampoco es que uno sea, ay, sí, sí, lo que diga, ay, sí, sí. Es que hay un discernimiento básico, genuino, y hay otro que es ganas de joder, punto. Perdón. Acalorados y contradictores y se enfocan en lo mundano. Incluso poseen la intención de vender las enseñanzas. Yo soy el wannabe, guru wannabe, yo quiero ser guru y enseño y esto. ¿eh? Yo tomé el cursito y ya, soy todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí es obviamente personal. Cada uno de ustedes cuánto de esto tiene. Pues eso es lo que uno tiene que revisar. Por eso, cuando uno va practicando, esto es lo que uno va limando, va sacando, va quitando de a poquito, ¿ya? Todo esto, hasta que uno se vuelve un candidato adecuado. Aceptar. ¿Qué es? Pues casi lo opuesto. Pues tienen vitalidad, no son de esos vaya echados de, ay, no, ay, que hasta respirar les duele, ¿no? De vitalidad, o sea, se siente esa energía para hacerle, ¿ya? Introspección sublime, su mente es sharp, una mente afilada, ay, le busca, ¿ya? Son cuidadosos, tienen atención plena, considerados, honran sus votos y compromisos. Si lo tomaron, derecho, ¿no? No desobedecen las instrucciones. ¿no? Si se las dan fue porque las pediste y era lo que necesitabas, ¿no? Entonces, pacíficos, disciplinados, amorosos, de mente abierta, mentalmente estables, con gran devoción y percepción pura. ¿Okay? Entre comillas. Pues, hablando de discípulos, entonces, ¿qué tanto de esto tenemos? Y esto es lo que quería llegar ahorita, aquí, un poquito. ¿Cómo vamos? Tomemos un poquito de aire, ahí para que despejemos. Déjenme tomar agüita. Porque ya también unos 5, 10 minutitos para que acabemos, creo que ya la ardilla está muerta, ¿no? Pero aquí, este es un punto muy importante. ¿En qué etapa estoy yo? 1, soy practicante como mínimo. Soy discípulo, pues bueno, cada uno de ustedes se considere catalogarse ahí. Pero uno en el camino espiritual tiene 3 etapas. El cultivarse espiritualmente, que aquí es donde estamos la mayoría. Que aprender a meditar, que entender, que estudiar la filosofía, que ver que los tantras, todo ese tipo de cosas, apenas nos estamos cultivando. Apenas. De hecho, en la ruta, en el mapita, las 12 primeras cualidades de las 37 y el primer camino, que es el camino de la acumulación, todo eso es cultivar. Todas esas cualidades, apenas cultivar. Cultivar el entendimiento, cultivar la mente ordinaria, por eso lo es mente ordinaria, mente emocional, mente con ego, es entrenamiento de esa mente. Todo eso es cultivar, apenas. Entonces, por eso aquellos que tienen esa función de expositor, instructor, solo se van a la parte cultivar.
Todo eso es cultivar. ¿Qué es madurar? Madurar, de hecho, desde el punto de vista del Tantra, es cuando se dan. No es que solo dar los empoderamientos es madurar. Los empoderamientos tienen la habilidad de madurar. O sea, tienen ese potencial. Pero no porque yo tome un empoderamiento, ya maduré espiritualmente. No, no. Madurar espiritualmente es cuando ya tienes estas experiencias básicas que apenas está despertando, que es el camino de la unión, de la sabiduría trascendental. Cuando empiezan a ver esos chispazos, cuando empieza ya a cortarse un montón de cosas, ¿ya? Cuando tienes un montón de habilidades, de percepciones. Eso ya es que estás madurando espiritualmente. ¿Madurando hacia qué? Hacia la sabiduría trascendental, ¿ya? Y ya luego viene la etapa de liberar e iluminar. Por eso las historias de Milarepa, Naropa, Tilopa, toda esta gente están en el tercer nivel. No en el primero ni en el segundo. A lo mejor un poquito el segundo por ahí. Esta gente ya estaba por allá en PhD, ¿no? Y uno apenas está aprendiendo las tablas, ¿no? Entonces, eso es algo que también confundimos mucho. Queremos enseñanzas, que el maestro se comporte como está, porque a Milarepa sí le dijo un montón de cosas y le profetizó y no sé qué, le hizo. Amigo, es que apenas estás acá. Entonces el maestro, ¿para qué va a sacar toda su artillería pesada para algo que necesita un trinchete nada más? ¿Sí me explico? Si lo ven aquí, todo el aspecto de seguir al gurú depende de nosotros. Punto. O de librarnos de los malos, o de verdad de seguir a los que son genuinos. Entonces, por eso el mismo gurú, Siddhartha, el Buda, se va a comportar contigo de forma diferente en estos tres niveles. La misma persona. Pueden suceder cosas totalmente diferentes. Ay, Rinpoche, porque antes era así conmigo y ahora no, hombre, ni me contesta, me manda la fregada. Ay, no, ¿por qué? ¿Qué he hecho? ¿Me explico? Puede ser que ya cambió una etapa y ya es como que, a ver, este sí está preparado y tiene el callo y puede aguantar este voltaje. Tome, tome. ¿Me explico? Entonces, el maestro, desde un punto de vista budista, es el único que te madura. En la etapa de cultivar, es lo que les decía ahorita, uno puede ir a estudiar por allá, un maestro que me ayuda por acá, me da guía por acá al otro, y una escuela de la otra, porque eso es lo básico, es el entrenamiento mental. Y eso es básico para todos, sin problema. Entonces uno puede ir haciendo eso, haciendo unas relaciones más cercanas con uno, con otro, pero eso es en lo que uno está, cultivando, limpiando la tierra, arándola, echando apenas la semilla, echándole abono. ¿En qué nivel voy del cultivar? Pues va a depender, ¿no? De cada persona. Pero según estas etapas, la relación con el maestro es diferente. Es mucho lo que preguntaba ahorita Edward, que hablamos también con Juancho, todo eso. Va a depender de dónde estés. O sea, si yo estoy en la etapa de cultivar y apenas estoy pasando entre practicante y simpatizante y practicante, como que apenas estoy dando mis primeros pasos, y el Tertón me dijo, no soy tu maestro, pues que le vaya bien, señor. ¿Qué le empaco? Porque no hay problema. ¿Por qué? Porque no hay esa concepción. ¿Me explico? Obviamente, kármicamente es como que, ay, qué oportunidad desaprovechaste. Pero esa persona no está en ese nivel. ¿Sí me explico? O todavía no está para usar maquinaria pesada. Apenas está ahí con el triciclo. ¿Sí me explico? ¿En qué etapa del camino estamos? Estoy cultivando y en la etapa de cultivar hay muchos niveles también. Apenas estoy estudiando, conociendo, o de verdad ya tengo toda esa exposición, toda esa estructura, ya lo conozco, es esto, ¿ya tengo eso o no lo tengo? Porque todo eso es cultivar la mente, todo eso es entrenamiento de esa mente. ¿Me explico? Entonces así es que va jugando
la primera etapa. ¿Cómo examinar al maestro, al guía, al amigo? Todavía no hemos entrado ni cómo seguirlo. Pero para poder seguirlo, que es la segunda etapa, primero hay que hacer bien esto. ¿Ok? Yo digo que aquí ya le paremos. Dudas, inquietudes, comentarios. Yo pensé que iba a acabar hoy, pero bueno. Me emocioné hoy. Inspiraste. Me alargué. Me acosté en la palabra. Llega una pregunta como para darle un hilado a donde comenzamos y es, ¿qué tiene que ver todo lo que hablamos hoy con las prácticas del ñondro? Ok. O como hacia dónde vamos, es como mi pregunta un poco. Entonces, al inicio, cuando uno conoce la visión de los 4 pensamientos, precioso renacimiento humano, impermanencia, etcétera, karma, samsara, eso es lo que llaman los preliminares externos y comunes. Son externos al budismo, todas las tradiciones filosóficas, religiosas lo tienen, y son comunes también dentro de todas las tradiciones budistas. Pero cuando uno empieza a analizar eso bien, esa es la raíz de donde surge la determinación de seguir un camino espiritual. Es donde surge lo que llaman o la renuncia genuina o lo que llaman la determinación de liberarse. Y determinación de liberarse es un sinónimo de seguir un camino espiritual. ¿Me explico? O un camino de virtud. Entonces, como se genera con los preliminares externos esa actitud de quiero seguir un camino, coemergente a eso es, si yo quiero un camino, pues necesito a alguien que me guíe. Entonces, por eso llegamos al maestro. Si tú te decides a seguir un camino basados en las reflexiones previas, siempre obligatoriamente tiene que haber alguien que guíe o que acompañe, ¿no? Entonces, por eso, esta es parte de los preliminares también externos y comunes. Es que cuando te decides a un camino, tienes que saber cómo seguir ese guía. Y esto es lo que llaman los preliminares externos y comunes. Cuando ya terminemos esto del maestro, ya es donde pasamos a los preliminares o el mondro interno, que es refugio y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que va enlazado totalmente, ¿no? Entonces ese es como el mapa donde cae esto del maestro con los preliminares, ¿no? Porque los preliminares externos, los 4 pensamientos, cómo seguir al gurú, la determinación, esta es la base de todos los caminos espirituales y es algo que hay que desarrollar, ¿no? Por eso se llama... Dieguito, pregunta técnica. Sí. Lo que pasa es que, bueno, hablamos de los preliminares externos, Ajá. pero normalmente el estudiante cree que con hacerlos, o como decir, cumplir la tarea, ¿no? Postraciones, pin, 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 ya lo hice. Y uno se emociona y la cabeza por allá se le vuelve la estratosfera, ya casi soy Buda, normalmente, pues lo que yo he venido analizando. Ahí cómo hace uno para que realmente no se vuelva, ¿cómo decirlo? En el Tantra hay una parte que dice que uno debe generar el orgullo divino, ¿no? Pero cuando usted hace unas prácticas, uno dice, ya las hice, ya, como decías tú, ya, chuleado, cha, 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 cha. Pero esa parte es el fundamento para realmente pasar al otro fundamento que viene, que son los internos. Pero, ¿cómo hacerlos de una forma que sean genuinas? Porque, como le digo, uno le dice, sí, yo ya lo hice, no, ya lo terminé, ya, entonces voy a comenzar el siguiente. Pero se enmaraña uno en una película que cree que uno ya está en otro escalón o ya uno está en un nivel muy avanzado y resulta que está transgrediendo todo porque realmente no lo ha hecho ¿cómo decirlo? Como tan genuinamente, que es lo que siempre habla Songtsen Khyentse Rinpoche, que las prácticas tienen que ser genuinas
y no una como artificiales, ¿me explico? Claro. Y es esto, Juancho, o sea, por eso van de primero estos, porque todas esas prácticas que siguen se vuelven genuinas, o uno empieza a hacerlas genuinas, si estas prácticas básicas uno los llevó por las 3 etapas, por las 3 fuentes de la sabiduría. La sabiduría, el conocer, estudiar, de verdad, conócelos, bien. O sea, cuáles son las listas, qué implica, por eso es estudiar. Y ahí, esa es la primero que nos va ayudando a no caer en lo que dices. Luego tienes que pasar estos preliminares básicos o comunes por la fuente de la sabiduría de la reflexión. ¿Qué es la reflexión? ¿Cómo todas esas enseñanzas aplican en mi vida? No es mentalmente recitar las listas y esto es. No, 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 no. Es yo, Diego, ¿cómo funciona el karma en yo, Diego? Y me pasa así, y estas son mis emociones, y esta es mi estructura psicológica, esta es mi estructura emocional, soy así, soy así. Esa es la reflexión. Y luego es donde viene la fuente de la sabiduría de la meditación, de la práctica. Es a través de una atención plena, profunda, por eso hablábamos en el camino básico de los seres de motivación básica, ahí se fundamenta mucho la meditación, es la atención plena. Si uno hace eso bien, esas 3 fuentes de la sabiduría, con estos preliminares externos, ya es donde las demás prácticas se vuelven genuinas. Eso es lo único. Si uno hace bien eso, pues va asegurando de ahí para adelante. El problema es que nuestra cultura, nuestra sociedad es, hágale rápido, porque el marketing dice lo otro, ¿cierto? De que huele, de que vea cosas y de que, no sé, cosas esotéricas y todo tipo de cosas. Como que, entonces no cultivaste bien. Estás queriendo madurar espiritualmente, pero ni limpiaste la tierra, ni la araste, ni le echaste semilla, mucho menos abono, ni agua, pero tú quieres que ya salga la mandarina, bien sabrosa. Pero es que no hiciste eso. Ah, no, no, no. Entonces ahí es donde ese es el gran problema. Ese es el objetivo del Mondro, como les decía, las prácticas preliminares. Desarrollar las cualidades genuinas necesarias para madurar y alcanzar la realización. Ese es el Mondro, esa es su función. Entonces, si paso de largo, rápido en moto, pues sí, perdiste un tiempo. Puede quedar algo por ahí, pero pues es muy incierto, ¿no? Entonces, por eso, al inicio hay que masticarlo, usar las 3 fuentes de sabiduría, estudiar, reflexionar y meditar. Por eso decíamos ahorita esos maestros que es como un molino de madera. Sus cualidades del reflexionar, meditar y estudiar por ningún lado se ven. Esos son los que se creen gurús. Por los que se creen practicantes es el escenario que estás mencionando, Juancho. Son gurús que son como molino de madera, pero hay practicantes que son como molinos de madera, que piensan que están por allá 3 metros arriba del cielo, pero no hay nada. No hay cualidades ni el estudiar, ni el reflexionar, ni el meditar. Solo ahí es una ensoñación, ahí, nada más. Una necesidad de ser especial, supremo, este tipo de cosas, ¿no? Pero eso se quita con los preliminares externos y comunes. Punto. Hasta esto que estamos viendo, más o menos. 4 pensamientos, determinación de ser libre y cómo seguir un maestro. Con eso se quita eso que dices. Muy bien. Pues les agradezco la paciencia. Descansen. Gracias, Dieguito. Aviso parroquial. La siguiente semana no voy a poder, entonces me excuso. Nos vemos dentro de 15 días. Y pues bueno, espero verlos de nuevo por aquí. Gracias. Okay. Gracias, Dieguito. Muchas Bendiciones a gracias, todos. Dieguito. Gracias, Diego. Feliz noche para Gracias, todos. Dieguito. Para todos. Gracias. Está muy bien. Feliz noche. Gracias.